Bueno, muy buenos, bienvenidos a lo que es el canal de su doctor Francoso. En este día, pues en especial, tenemos a dos invitados de la Universidad Católica de Honduras en el área de medicina continuamente. Entonces, vamos a hablar de un tema importante acerca de practicar medicina antes de estudiarla. ¿A qué nos referimos esto? Nos referimos a las prácticas médicas tempranas, al voluntariado y a la humanidad que desencadena realizar estos tres tips antes de estudiar medicina desde una forma universitaria en una facultad. Queremos pues darle la bienvenida a Fabricio Natanael Echeverría, a Fernando Díaz Trejo. Entonces, bueno, sean bienvenidos. Gracias por la participación y sobre todo, bueno, vamos a comenzar. Me gustaría saber el argumento que puedan determinar ustedes acerca de este tema y cuál ha sido su experiencia como estudiantes y como personas que han participado en prácticas médicas tempranas antes de haber estudiado medicina. Empezaremos con la opinión de Fernando Díaz. Te escuchamos, Fernando. Hola, primeramente buenas noches, compañeros estudiantes de medicina. ¿Verdad? Es un placer pues estar aquí en este canal, ¿verdad? Tan prestigioso como lo es su canal, el Dr. Franco Sof. Pues entrando en materia con respecto a lo que son las prácticas médicas antes de ser estudiante pues de medicina, esto conlleva ciertos parámetros y esto conlleva también muchos aspectos, pues, que abarcan lo que es las prácticas médicas. Hay personas que antes de estudiar medicina, pues, ya han estado relacionados con lo que son otras áreas de lo que son las ciencias de la salud, como ser enfermería, como ser técnicos de laboratorio e incluso como ser paramédicos. Eh, pues desde mi punto de vista voluntario, pues he tenido la oportunidad de ser voluntario ya por más de 9 años de lo que es Cruz Roja Hondureña, ¿verdad? Y he estado involucrado en muchas áreas que la institución tiene para brindar, ¿verdad? Ayuda y solidaridad humana. En el área pues prehospitalaria he apoyado como socorrista y pues he tenido unas experiencias muy satisfactorias y la verdad son experiencias que pues que lo abren a uno en el ámbito del conocimiento y del amor a lo que es la medicina. Pues la importancia de conocer antes, la importancia de practicar lo que es la medicina antes de entrar ya en materia, a estudiarla como en una universidad, es fundamental. ¿Por qué? Porque aquí nosotros despertamos esa vocación, despertamos ese amor, despertamos también lo que es esas ganas y ese ímpetu por estudiar, por ver si es nuestra vocación, ¿verdad? Y es fundamental e integral también lo que son las prácticas médicas antes de entrar a una facultad de estudio universitario. Muy bonita tu participación, Fernando, y cabe mencionar pues que tu experiencia a través y antes de entrar a la facultad es sin duda realmente grande. Fabricio, nos gustaría escuchar acerca de tu opinión. ¿Qué consejo le puedes dar a la generación que viene en la actualidad con ánimos de estudiar el área de medicina? ¿Y qué consejo les puedes dar para que cuando entren en ella puedan apreciar desde la clase más mínima hasta aquella clase de suma importancia? Aunque bueno, recordemos que en la facultad todas las clases cuentan. Muy buenas noches, Isaac. Agradecer por la invitación. El caso de estudio el día de hoy, en que es la medicina temprana o las prácticas médicas tempranas, es muy importante, pues no solamente para los que van a estudiar medicina, sino que para la población en general es importante conocer medidas médicas tempranas,
porque como sabes, todas las medidas desde el primer minuto tienen repercusiones a futuro en un paciente. Es el caso de un paro cardíaco, es el caso de una embolia. Entonces, es importante conocer las prácticas médicas tempranas para poder salvar vidas y evitar repercusiones grandes a futuro. En el caso de los estudiantes de medicina es muy importante que se tenga conocimiento de prácticas tempranas, incluso practicar la medicina desde antes, porque se conocen muchas cosas que no se van a ver dentro de la universidad o que no se van a sentir dentro de la universidad, como por ejemplo estar en un evento de emergencia en el momento, estar con la adrenalina hasta arriba en el momento. Y eso es lo que sucede en los momentos de emergencia, por ejemplo, los accidentes grandes de autobuses, los accidentes de un avión, como pasó en Tegucigalpa. Entonces, todo esto nos ayuda, las prácticas tempranas nos ayudan a controlar esos momentos de emoción, controlar la adrenalina que fluye en esos momentos. Eh, Repercute en que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a atender pacientes, ya sea de uno o dos o tres pacientes, hay un momento de adrenalina. Por ejemplo, hay un momento, me acuerdo de mi primer paciente, eso que solo fue un desvanecimiento por agotamiento por calor. Eh, Incluso me costó sacar el oxímetro de la funda. Imagínate, y eso que solo fue un desvanecimiento. Ese fue mi primer paciente. Entonces, estando en mi primer brigada también, que fue un 15 de septiembre, que es lo que más abunda, imagínate, y eso que solo fue una muchacha, la primera. Entonces, es de ahí donde nosotros arrancamos. Imagínate nosotros al ver el primer paciente en el centro hospitalario, un accidentado, ver aquellos chorros de sangre fluir y salir, y más cuando es una lesión a nivel de cráneo, que las heridas a nivel de cráneo son muy escandalosas por tanta terminal sanguínea que hay en el cuero cabelludo. Entonces, es aquí donde nosotros aprendemos a controlar esos momentos de adrenalina, esos momentos de sensación y aprender también a conceptos básicos acerca de la medicina, aprender cómo es que funciona cada cosa. Y nosotros al ver las clases, ir pasando por cada clase, nosotros nos va llamando más la curiosidad porque vemos más cosas y nos llama más la atención y porque ya tenemos una curiosidad de antes. Es, por ejemplo, el caso del envejecimiento que nos explican en bioquímica acerca de las especies de oxígeno reactivas que van reaccionando a nivel de la piel y van causando las arrugas, y van causando aquí, y van causando allá. Y todo esto va llamando la atención. Entonces, es importante, muy importante que no solo los estudiantes de medicina, como les decía al principio, sino que también la población en general conozca la atención primaria a los pacientes, y más en los estudiantes de medicina, para que ellos vayan tomando o aprendiendo a cómo reaccionar en momentos de emergencia. Porque siendo de un paciente, pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 20, como dice un dicho de la Cruz Roja de los socorristas, que vamos preparados para lo peor, esperando lo mejor. La verdad que una aportación muy grata, muy interesante escuchar de que nos expandimos más allá de nuestra área en general. Y es muy interesante, vaya, en mi caso soy bachiller técnico profesional en electricidad antes de haber estudiado medicina. Y cabe mencionar que en nuestras prácticas como electricistas nunca nos enseñaron qué hacer en caso de que una electrocutación masiva en un paciente, en un personal que esté trabajando, nunca nos enseñaron qué hacer. No nos explicaban qué sucedía y qué podíamos hacer para tratar de salvaguardar la vida de este paciente hasta que llegara a un centro médico. Entonces, lo que hemos tenido como mucha pérdida en nuestro país y también como parte de jóvenes es el interés acerca de entender esto. Cabe mencionar que en lo personal yo me sentiría muy avergonzado portar un uniforme de medicina o afín y que suceda un accidente mientras estoy en un lugar público, me conduzco un automóvil, voy en el bus o en la situación que se nos dé, presentemos el uniforme y nos queden viendo. Hey, usted, doctor,
aunque no sea doctor, aunque sea veterinario, o sea, siempre las personas ven este uniforme como un alivio, lo ven como un respaldo, y que la persona no sepa hacer nada, óigame, en lo personal yo me moriría de vergüenza. Entonces, a lo largo de lo que he aprendido, es que, y hemos observado, pues el compañero Fernando no nos deja mentir, hemos visto estudiantes de quinto o sexto año de que van a sus clases en el Mario Catarino Rivas, van a sus clases en otros centros asistenciales y ni siquiera pueden canalizar a un paciente. No saben la colocación de una sonda, no entienden los conceptos apropiados de una limpieza y una bioseguridad. En la actualidad, pues con esta pandemia creo y considero que todos los estudiantes han hecho un giro completo acerca de cómo miraban la perspectiva de su factor seguridad. Entonces, cabe mencionar de que el simple hecho de tener una práctica médica temprana puede salvaguardar mucho la vida, los sentimientos entrecruzados en una emergencia y además de esto, no olvidemos que el voluntariado como tal puede beneficiar. Fernando, ¿qué nos puedes decir tú como voluntariado? ¿El voluntariado simplemente se puede dar en instituciones? ¿Lo podemos dar en hospitales? ¿Cómo podrías determinarle a la gente que el voluntariado es algo esencial antes de iniciar en la carrera como tal? Ok, esa es una pregunta muy interesante, una pregunta que en muchas ocasiones es difícil de contestar, pero considero yo, y mi criterio pues es el siguiente: es indispensable el voluntariado, es indispensable. Se tiene que hacer voluntariado, ya sea en un hospital, siempre y cuando se tengan los conocimientos previos para poder actuar de manera adecuada, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer un voluntariado en un hospital si nosotros no tenemos un previo conocimiento de qué es lo que vamos a hacer. Sí, en el hospital hay personas, no todas, ¿verdad? Lamentablemente, pero hay personas que de cierta manera lo inducen o lo guían, pero, pero hasta ahí, porque usted ya tiene, o ellos asumen, o se asume que cuando usted va a un hospital a hacer un voluntariado o a hacer prácticas, usted ya lleva un conocimiento, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, cuando hablamos del hospital. Y pues en el área voluntaria, del voluntariado, he tenido experiencias personales, eh, como lo decía el compañero Fabricio, ¿verdad? Muchas veces nosotros como voluntarios, nuestros primeros pacientes han sido personas que han tenido agotamientos por calor o han tenido desmayos, ya sea en los 15 de septiembre, ya sea en competencias de banda, etcétera, etcétera. Entonces, sí, muchas veces ser nuestros primeros pacientes a nosotros, y tal vez, como lo decía él, sacar el oxímetro de la funda, incluso pasar el estetoscopio, pasar, o algo X o Y, ¿verdad? Entonces, las prácticas médicas tempranas y lo que es el estudio de la medicina es fundamental, y el voluntariado también es fundamental. En este punto donde yo estoy, le doy gracias a las instituciones en donde he participado como voluntario por todo el conocimiento que he obtenido a lo largo del tiempo para poder dar una respuesta más eficaz a la población, una respuesta más profesional, podemos decirlo así. Porque recordemos que el profesional no es aquel que tiene un título. Ese sí, es cierto, es un profesional universitario. Profesional es aquel que ejerce su profesión con excelencia. Recordemos siempre eso, que el profesional es aquel que ejerce su profesión con excelencia. Nosotros podemos ser profesionales por un título, pero podemos ser mediocres en lo que hacemos. Y eso no es ser profesional. Entonces, nosotros tenemos que comprender eso, ¿verdad? Eh, el ser voluntario a mí me ha cambiado totalmente la vida, me ha cambiado totalmente la perspectiva, la visión que he tenido muchas veces, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos ayuda nuestra vida personal y lo que es nuestra vida, en lo que son nuestras carreras universitarias o lo es en lo que nos vamos a desempeñar conforme a lo que estudiamos, ¿verdad? Como lo decía el compañero Fabricio, esto es indispensable que todas las personas conozcan sobre medicina, sepan, porque muchas veces la ignorancia es la que lleva a grandes catástrofes.
Cabe mencionar que el voluntariado, aparte de que hemos tenido malas experiencias con ciertos pues, estudiantes, sea cual sea la universidad, sea cual sea su lugar de estudio, al final quien hace realmente la capacidad como tal del individuo es el interés de éste por mejorar y avanzar en su conocimiento. Hemos tenido pues la verdadera experiencia magnífica con cierto tipo de personas donde no parece que su nivel académico influya en su nivel como experiencia. ¿Y por qué? Porque previamente empezaron a practicar, comenzaron a entender. ¿Y a qué quiero decir con esto? En mi caso, cuando aprendí a canalizar, cuando aprendimos a colocar lo que fue una sonda nasogástrica, yo fui al conejillo de Indias. ¿Y por qué fui al conejillo de Indias? Dado de que entendí de que el dolor que puedo sentir yo lo voy a ocasionar yo al momento que haga la praxis en un paciente, decidí hacerlo, aceptarlo y mejorarlo. Entonces aquí donde va un concepto muy interesante, muy generalizado y muy amplio, la humanidad. Entonces aquí viene la pregunta, ¿las prácticas médicas tempranas y el voluntariado nos inducen a tener una mejor sensibilidad acerca de lo que el paciente siente, acerca sobre lo que los familiares ven? A veces como pues estudiantes, como futuros médicos, en mi caso ya como técnico de emergencias médicas, ustedes como voluntarios socorristas, nos ha tocado a veces dar aquellas palabras, aquellas acciones, aunque sabemos de que no van a traer algo positivo, pero mentalmente en aquel familiar, en aquel paciente, fue una ayuda magnífica. Fue como un rayo de esperanza, aunque internamente sabemos el diagnóstico y entendemos de que no va para bien. Entonces, aquí la pregunta va para Fabricio. ¿Tú consideras que estos tres puntos anteriores enmarcan la vida de un paciente, enmarcan la vida de un estudiante, voluntario, médico o profesional sanitario y los que están afines a la misma? Bueno, en caso de la pregunta que acabas de hacer, Fernando, Isaac, perdón, nosotros tenemos que, en el momento en el que nosotros hacemos las prácticas médicas tempranas, nosotros aprendemos a desarrollar empatías con nuestro paciente. Nosotros aprendemos a pensar no solo en el momento que nosotros estamos, sino que también a pensar en el futuro de este paciente. Por ejemplo, en el caso de algunos paramédicos o en algunos médicos que dicen que el poner collarín por protocolo es innecesario, he de decirles que puede que sí se necesite, puede que no se necesite, pero es mejor hacerlo y que no se necesite a no hacerlo y que se haya necesitado en un futuro. ¿Por qué es el motivo? Porque nuestro paciente puede ser que no se vuelva a mover y eso a nosotros nos va a repercutir a un futuro. Entonces, nosotros en las prácticas médicas tempranas, nosotros aprendemos a desarrollar empatías con nuestro paciente, empatías con el familiar e incluso a saber qué decir a nuestro paciente. Es en el caso de la Cruz Roja que entrena a sus voluntarios en apoyo psicosocial, que nosotros aprendemos a desarrollar palabras para poder decirle a un familiar que su pariente, que es nuestro paciente, no va a poder realizar ciertas cosas o no o es muy difícil que vaya a levantarse o cómo considera usted el estado del paciente. No se lo va a decir en una forma fría y dura para que el paciente se desplome en ese momento o para que el familiar se desplome en ese momento. Es en el caso que a nosotros nos enseñan a decir, a nunca decir, perdón, a nunca decir todo estará bien. ¿Por qué? Porque en el caso de que nosotros digamos todo estará bien, ¿qué le asegura a usted que todo estará bien? Y si usted se lo dijo a una persona, esa persona va a saber que todo va a estar bien y en el momento que algo se complique, esa persona va a decir, usted me dijo que todo iba a estar bien y yo le creía a usted porque usted es el profesional en esta área. Entonces, es de ahí el caso en el que nosotros aprendemos a nunca decirle a una persona, todo estará bien. Entonces, de ahí también nosotros desprendemos varias cosas. Por ejemplo,
el que nuestro sentimentalismo o nuestro sentir a la persona no se le va, no también no sea algo que interrumpa. Por ejemplo, a veces tratamos de hacer algo no seguro por algo seguro por algo no seguro, nada más porque pensamos en que nuestro paciente puede estar mejor, recordando de que ese puede estar mejor no asegura nada. Entonces, es ir por lo seguro y nosotros lo vamos a ir aprendiendo a medida que nosotros vamos a ir atendiendo a nuestros pacientes. A nosotros poder saber qué es lo que se va a necesitar y qué es lo que no se va a necesitar, qué es lo que hasta qué punto nosotros podemos intervenir como ese personal de apoyo que estamos ahí, porque su rostro va a ser puede ser el último que mire a un paciente. Entonces, de todo eso nosotros vamos a poder depender. También el hecho de que el paciente nunca se mire la lesión, de el hecho en que el paciente, negar información al paciente, todo eso nosotros vamos a aprender cómo se puede desarrollar. El negar información a un paciente no se debe hacer, pero lo que se puede hacer es evadir ciertas preguntas para que nuestro paciente no incurra a un daño mayor. Por ejemplo, si su paciente le pregunta, y estoy muy grave, médico, doctor, paramédico, socorrista, estoy muy grave. Uno tratar de evitar esas preguntas porque imagínese que usted le diga sí y se va a morir, se lo aseguro que se va a morir. Entonces, todas estas cosas a nosotros nos pueden afectar a un futuro. Y el no saber cómo tratarlas o cómo evadirlas puede causarnos problemas en nuestro desarrollo profesional. La verdad que muy buena aportación, muy interesante acerca de cómo podemos observar los tres puntos anteriores. Agregando el comentario que hiciste, a veces lo más mínimo puede contar. Tuvimos pues la pequeña experiencia en que tenemos que ser abiertos al cambio, como hablábamos en el video anterior, como nos decía nuestro compañero Fernando. Y lo que sucedió fue, al momento de estar fijando un catéter, nosotros vimos el error en aquella persona y le dijimos, el catéter, fíjelo de esta manera. La persona muy bruscamente nos dijo, esta es mi técnica, este es mi modo. Entonces, inteligentemente dejamos a la persona ahí y después pues empezábamos nosotros a tomar nuestro turno. Aquella vía estaba mal puesta, aquella vía estaba totalmente doblada y en vez de ocasionar un beneficio, ocasionó un daño. Entonces aquí es donde entendemos la humanidad, el interés por ver y hacer todo con excelencia hasta el más mínimo detalle, puede crear en nosotros un aspecto diferente. Podemos observar con mayores ojos y con veracidad lo que es la medicina en sí. Entonces, nunca olviden a todos los que vean este video, a todos los que puedan en un futuro animarse a vernos y también pues hacer este mismo tipo de proyectos, a entender de que la medicina es algo bonito, algo que está en constante cambio y que debemos estar abiertos a aprender de todos, puesto que practicar antes, durante y después de nuestro proceso académico beneficiará no solamente al paciente. Recordemos de que yo puedo enseñarle a aquel que está abajo de mí y ese que está abajo de mí podrá atenderme un día a mí. Así que yo tengo que enseñar bien para que puedan atender bien. No sabemos qué día cualquiera de las personas a mi alrededor pueda atenderme. Y cada vez que tengamos este concepto presente, más los tres tips anteriores, podremos determinar de que seremos no solo muy buenos médicos, sino también una mejor calidad de persona. Agradeciendo nuevamente la invitación y la aceptación de ustedes dos a participar en este canal. También a usted, estimado oyente, le agradezco su visita. Por favor, deje un like. Si no le gusta, deje su comentario. Estamos abiertos a escuchar. Este canal ha sido creado por ustedes y para ustedes. Los esperamos y hasta la próxima. No olviden suscribirse. Dr. Francosa.